Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a grabar un podcast que me parece muy importante el día de hoy. Vamos a hablar del libro sin recetas fase 3, que nos habla del diseño creativo. Les doy la más cordial bienvenida a este canal, SOPTEAM, que es un canal que trata temas educativos y mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Vamos a tocar este tema porque es un eje fundamental, está en la bibliografía de todos y nos explica qué es la creación del programa analítico. Como ustedes saben, esto pasó por muchas fases durante 2022, 2023, ya salió en el mes de agosto prácticamente nuestro programa de estudios y nuestro podcast anterior fue precisamente sobre lo que es el plan de estudios. Sin embargo, aquí en este documento nos habla con mucha claridad de qué es la creación del programa analítico o mejor conocido como el diseño creativo. Y quisiera empezar por esas palabras porque cuando hablamos de diseño, estamos hablando de una creación, como si estuviéramos creando una pintura. Y de eso se trata precisamente esta construcción del programa analítico. Como ustedes saben, este documento está en el libro Sin Recetas, fase 3, que es prácticamente las sugerencias para la creación del programa analítico. En este documento primero nos habla de la finalidad fundamental de generar un pensamiento crítico en nuestros alumnos. Y quiero comentarles que el 050424 en los nuevos lineamientos de los consejos técnicos lo repite en varios párrafos, que la finalidad es generar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico, creador, transformador, una reflexión crítica que les permita participar, y esto es muy importante, como ciudadanos, y que estamos formando seres humanos, ciudadanos con sentimientos de honor, de probidad, de amor a la patria, a las leyes y al trabajo. Este documento inicia con una frase de Simón Rodríguez. Ustedes saben que la Nueva Escuela Mexicana cita a varios autores, entre ellos Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, y él nos dice o inventamos o erramos, y nos dice que necesitamos, bueno, el documento retoma esta frase porque nos dice que necesitamos formar personas con valores sensibles a lo que acontece en su entorno, abiertas al reconocimiento y el respeto a las diferencias, así como sujetos que se identifiquen con su comunidad, que recuerden que es el centro de la nueva escuela mexicana y que aporten elementos para mejorarla y conservar sus propios saberes, que también nos habla de esto Boaventura de Sousa. No lo pierdan de vista. Ya les comenté que los saberes y de hecho las experiencias es lo que se anexa a nuestro plan de estudios 2022, nuestras tradiciones, nuestras creencias. Así es como inicia el documento y nos dice, tenemos que dejar de menospreciar o infravalorar las aportaciones pedagógicas de todos quienes han dedicado a la pedagogía. Es muy importante, pero no podemos descuidar la nuestra, nuestro contexto. Y por eso este documento se basa en pensadores como son José Vasconcelos, quien fundó la SEP, como ustedes saben, en 1921, gente como Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Simón Rodríguez, entre otros, porque son autores de nuestra América Latina. Y en esta perspectiva que yo les he comentado mucho, un tip muy importante, la nueva escuela mexicana se trata mucho de volverle a dar el derecho a estas minorías que siempre han sido los grupos sociales más vulnerables. Necesitamos enseñar a nuestros alumnos a vivir en nuestra realidad con estas crisis actuales que estamos viviendo, sanitarias, ecológicas, económicas, etcétera, para crear alumnos críticos, autónomos, libres, inclusivos, empáticos y solidarios, que esto se ha perdido mucho en nuestras comunidades. Y por eso nos dice, maestros, nos corresponde romper con esa visión cerrada,
colonialista que hasta ahora ha predominado en nuestra educación. Número 2, visualizar al alumno como un co-creador del currículum. Recuerda que toda la nueva escuela mexicana nos habla de la importancia de considerar los intereses de nuestros estudiantes para hacer nuestro programa analítico, porque son sujetos activos. Ya el constructivismo nos viene hablando de la gran importancia de que es el estudiante quien construye su conocimiento y la nueva escuela mexicana lo retoma porque somos sujetos activos en nuestro aprendizaje y el maestro toma un papel diferente. Nos corresponde ser facilitadores, guías para que esos niños a través de su creatividad, curiosidad, innovación vayan conociendo el mundo que les rodea. Nos habla de que por eso nos propone los proyectos educativos como una oportunidad para transformar nuestra realidad y nos corresponde como tal diseñar estrategias de trabajo comunitario para que precisamente nos vayamos apropiando del plan de estudios, pero con énfasis en la comunidad, donde vivimos lo que aprendemos en la escuela. Y en este sentido, se retoma, acuérdense que la nueva escuela mexicana agrega la ecología de los saberes. Es explorar las prácticas científicas, como siempre se ha hecho, eso nunca se va a hacer de lado. Sin embargo, también vamos a tener una interdependencia entre los conocimientos no científicos, que son los que nos habla Boaventura de Sousa, y nos dice precisamente que este énfasis, lo dice en el plan de estudio, este énfasis a veces exageradamente científico nos ha hecho perder de vista las condiciones culturales, económicas, de género propias de nuestras sociedades y es lo que estamos rescatando con los saberes. Vamos a rescatar el espíritu de lo que somos, de nuestra identidad como mexicanos. Y entonces vamos a hablar del diseño creativo, vamos a crear nuestro programa analítico. Este cambio curricular que estamos viviendo hoy cobra vida en las aulas. ¿Por qué? Porque cada aula es diferente, cada maestro tiene sus características y sus niños son únicos, saben lo que necesitan de acuerdo a su comunidad. En realidad, este párrafo nos dice el texto, los maestros siempre hemos hecho modificaciones, adecuaciones a lo establecido en los programas para adaptarlas a las condiciones de nuestros estudiantes. Esto siempre lo hemos hecho, solo que no nos habían dado el título de esta autonomía, que ahora nos están dando la autonomía profesional. Y recuerden que el programa analítico se va a configurar en 3 grandes planos. El primero, maestros, es la lectura de la realidad. ¿Quiénes son mis niños? ¿Qué circunstancia viven? Sus características, la lectura de la realidad de la que nos habla mucho Paulo Freire, quiénes somos en nuestro contexto. El segundo plano nos va a hablar de estos procesos de integración curricular. Aquí es donde se aterriza el plan de estudios. Vamos a ver qué nos dice el perfil de egreso, qué nos dicen los ejes articuladores, qué nos dicen los campos formativos, que ustedes tienen un podcast con toda esta información, el anterior nos habla de todo esto y entonces ya podemos proceder con esta información y nuestros programas sintéticos al plano número 3, que es el codiseño de los contenidos. Recuerden que en nuestros programas sintéticos tenemos contenidos y tenemos procesos de desarrollo de aprendizaje. Allí es donde se incorporan estas especificidades locales. ¿Cuáles son las características de mi contexto? Porque lo voy a anexar y ahorita lo vamos a hablar precisamente al programa nacional, pero ahora lo voy a contextualizar. De eso se trata precisamente la creación del programa analítico. Esta construcción nos habla en un primer plano en la lectura de la realidad, que tenemos que tener un análisis muy claro del contexto socioeducativo de nuestra escuela. Es el ejercicio
de conocer qué problemáticas específicas tiene el lugar donde está inserta nuestra escuela. ¿Cuáles son las condiciones educativas? ¿Qué es lo que afecta al aprendizaje? Sus retos, todo lo que tiene que ver, que me afecta el perfil de mis estudiantes. Esto es una reflexión sobre las características, sobre las dificultades de mis niños. Recuerden que de eso se trata el principio filosófico de la inclusión, de partir de las necesidades, características, estilos y ritmos de aprendizaje de mis niños. Lo dice el artículo 3. Entonces, vamos a hablar de que primero voy a analizar las condiciones académicas, personales y familiares de estudiantes, pero también de maestros. Incluso este consejo técnico lo vimos. Esa necesidad de empiezo por mí. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? Y yo me voy a sumar, adecuar a los estilos de mis niños. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características familiares? ¿Qué necesidades tiene su comunidad? Y entonces, cuando yo tenga muy clara esta información, voy a pasar a analizar el plan de estudios. ¿Qué nos dice el plan de estudios? ¿Por qué la comunidad es el centro? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Cuál es la filosofía? Atender a los grupos vulnerables. Maestros, por favor, tomen presente esto. Este plan de estudios y, por ende, los programas sintéticos y lo que nosotros vamos a crear es una atención prioritaria a quienes necesitan más de nuestra ayuda. Voy a poner un ejemplo. En el aula tenemos 30 alumnos. De esos 30 alumnos, siempre tenemos algunos que se van rezagando. En el modelo anterior, cuando un alumno se rezaga, el maestro continúa porque no se puede quedar porque esos niños no avanzan. No, aquí no. Aquí hablamos de que necesitamos que todas y todos adquieran esa atención de parte del docente para lograr los aprendizajes. Y por eso nos habla de ajustes razonables. Si yo tengo niños con barreras para el aprendizaje y la participación, cualesquiera que éstas sean, necesito hacer ajustes para que todos y cada uno de mis niños adquiera los aprendizajes para poder formar su pensamiento crítico. Por eso nos dice, vamos a analizar nuestro plan de estudios, cuál es la filosofía que busco, luego mis programas sintéticos respecto al contenido que tenemos que trabajar, pero contextualizado. Por eso nos dice, aquí vamos a analizar el contexto social del lugar donde está ubicada nuestra escuela. Posteriormente nos habla de un segundo plano que es la contextualización. Aquí nos dice identificar estrategias nacionales. Repito, la filosofía de la nueva escuela mexicana es atender a los grupos con mayor necesidad que han sido invisibilizados. Y por eso el libro sin receta nos dice, maestro, primero identifica la estrategia nacional. Son 7. Algunas nos hablan de los grupos, por ejemplo, de culturas indígenas, afromexicanas, que están presentes en nuestra sociedad y que por mucho tiempo han sido ignoradas. La segunda, que es la estrategia nacional, se refiere a cualquier niño con barrera para el aprendizaje y la participación. Esa estrategia tenemos que estarlos aplicando todos, porque todos tenemos niños con barreras para el aprendizaje. Hay otra estrategia para las escuelas multigrado, para los niños migrantes, hay otras estrategias para las comunidades urbanas que están muy dañadas en su tejido social. Pero, y por último, la estrategia de lectura. ¿A qué nos referimos con esto? Maestros, ¿quiénes son los grupos vulnerables que existen en nuestro entorno, en nuestra comunidad? Y por eso nos dice, primero, identifiquen la estrategia nacional. Segundo, vamos a analizar el mapa general de contenidos. ¿Dónde está? En los programas sintéticos. Y como lo vamos a hacer en conjunto con nuestros colegas, vamos a ver dónde podemos encontrar posibles articulaciones entre campos formativos, entre las fases, entre las disciplinas, para que los niños se eduquen de manera integral. Acuérdense que el primer punto del plan de estudios fue la integración curricular.
Vamos a seleccionar las situaciones problema que ya lo hicimos en consejo técnico, pero el identificar esas situaciones problemas, aclaro, no es una, son muchas. Las escuelas tienen muchas condiciones y entonces vamos a diseñar estrategias. Y nos sugiere el libro proyectos, problemas, varias situaciones, por lo que son varias estrategias que vamos a ir sumando al trabajo. Todo eso, maestros, se asienta en el documento de el programa analítico y vamos a establecer esas estrategias didácticas de acuerdo a las fases de nuestros estudiantes. El plano 3, maestros, nos habla del codiseño. El codiseño en este plano es la posible incorporación de contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos y que, dada nuestra lectura de la realidad, necesitamos abordar. ¿Sí? Un programa analítico puede y debe ser revisado en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el programa analítico, a lo mejor en la fase intensiva, lo estuvimos revisando todo un ciclo escolar. Sin embargo, cuando estamos en el momento de la realidad in situ, en el sitio, es cuando nos damos cuenta de las necesidades más importantes que tenemos que atender y esto a qué nos va a obligar a modificar, a hacer algunos ajustes de lo que yo había pensado. Este tema a lo mejor no me dio tiempo de verlo en el primer bloque, pero lo voy a retomar en el primer periodo, pero lo voy a retomar en el tercero. Cómo voy a ir haciendo pequeñas modificaciones y el codiseño nos permite precisamente ir haciendo estos ajustes. Primero, agregar lo que mis niños sí necesitan saber para poder enfrentarse a las problemáticas de su comunidad y posteriormente agregarlo con esa expertise que nosotros tenemos como docentes para que lo que aprendan en la escuela les sirva para poder modificar su realidad y hacer transformaciones en su vida. Por último, esto ya es del plano 4, pero lo quiero comentar porque está en la bibliografía, esto está en la página 49, acuérdense que de este libro nos piden para el examen de la página 45 a la 49, que es lo que acabamos de observar, pero en este momento, en la página 49 nos habla del plano 4, que es el plano didáctico, donde ya nos habla directamente de la planeación, que también les dejé otro podcast sobre planeación, ojalá lo puedan observar, donde nos dice que los maestros vamos a estructurar nuestra planeación en lapsos de tiempo no muy grandes. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo lo que siempre ha hecho Español. Español tiene una serie de proyectos, aunque con un enfoque muy diferente, pero lo ha hecho aproximadamente en lapsos de 15 días, 2 semanas, porque es un lapso pertinente. Aquí no nos están dando un tiempo, aclaro, pero nos dice, maestro, intenta hacer tu planeación para lapsos no muy grandes, es la sugerencia de la nueva escuela mexicana. Después nos dice que cuidemos la secuencia de actividades, que nuestra situación problema, porque acuérdense que todo proyecto siempre en investigación, maestros, todo proyecto surge de un problema y proponemos una solución. Estos proyectos son lo mismo, a lo mejor no en un nivel tan abarcador, pero es lo que queremos, que los niños encuentren la problemática y propongan cómo la pueden atender. Por eso nos dice de la situación problema, vamos a vincular los contenidos de nuestro programa sintético y por eso hacemos codiseño. ¿Cómo lo vamos a vincular para que se dé esta integración curricular, que el niño no vea el conocimiento segmentado, que no vea matemáticas solo o español solo? No, sino que aprenda a hacer esta interrelación, obviamente con nuestra guía. Nosotros somos quienes diseñamos, por eso se llama diseño creativo. Paso número 3, va a establecer las actividades que va a trabajar con sus estudiantes, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, de acuerdo a los conocimientos que tienen que aprender, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su comunidad. Voy
a atender el grado de dificultad de acuerdo a las necesidades de mis niños. Yo les he comentado a mis maestros, hace un tiempo me tocó ir a una comunidad donde los niños vienen con un nivel bajito, no tienen un bagaje cultural muy grande y uno de mis maestros les dio una lectura de Ana Frank. Pero el libro, no me refiero a una lectura asequible y tuvimos que cambiar la lectura porque los niños no entendían el vocabulario. A esto se refiere. El grado de dificultad, yo sí lo conozco. Sé las capacidades que tienen mis niños. ¿Qué hicimos? Buscar lecturas que fueran asequibles, que ellos se entendieran. Si ustedes quieren que tuvieran imágenes, claro, porque necesito que la lectura sea agradable para los niños. Posteriormente podemos ir integrando otros textos, pero aquí nos dice el grado de dificultad. Lo definimos nosotros. Tenemos que permitirles que vayan efectuando sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Para todo esto, el maestro, ¿qué va a pasar? Anticipará la previsión de sus materiales. Voy al libro de texto gratuito, veo qué de esos libros de múltiples lenguajes, de el campo formativo, de proyectos, me puede servir para atender esta problemática o una lectura externa o un material que yo considere pertinente. Recuerden que el plan nos habla de que hay que reforzar las tecnologías de la información. Eso, maestros, el único que sabe cuáles son las condiciones de los niños somos los docentes. Y por último, nos dice, hay que procurar que exista una realización en trabajo colaborativo. Así es como se construyen los proyectos. Cada quien tiene una misión que construimos en conjunto. Si yo decido que, por ejemplo, se me ocurre que vamos a hacer un proyecto para que diseñemos un mejor cuidado del agua, los niños van a proponer y por equipos, a lo mejor un equipo dice, maestro, vamos a hacer un sistema sencillo, pero que capte el agua de la lluvia. Otro niño puede proponer, maestra, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a tomar el agua que se utiliza de lavado de trastes para reutilizarla, a lo mejor otros usos, que ellos sean quienes propongan, porque ellos son los que van a proponer de acuerdo a su realidad para avanzar en esa ruta de formar sujetos responsables que puedan convivir con quienes les rodean, que sean solidarios, que se retome este espíritu de construir en conjunto y en favor de la comunidad. De esa manera vamos generando su pensamiento crítico para poder hablar de una transformación de la realidad. Este podcast es cortito. Este es lo que trata de las páginas 45 a 49 en nuestro libro Sin Recetas. Es muy importante lo que trata, es corto, pero es muy importante y espero que ustedes lo vayan teniendo muy claro, porque esta es la única forma en la que vamos a poder ayudar y ayudarnos como docentes a entender el objetivo de lo que estamos haciendo al crear el programa analítico y trasladarlo al plano didáctico para las clases que damos con nuestros niños. No pierdan de vista que estamos formando ciudadanos solidarios que ayuden a que no se siguen visibilizando a los grupos vulnerables. Por eso tenemos las 7 estrategias nacionales. Gracias por el día de hoy. Me despido. Espero que sea de utilidad. No dejen de echarle ganas. Aunque no vayan a hacer examen, maestros, esto es fundamental para nosotros, para lo que estamos, para el reto que tenemos en puerta con la entrada del plan 2022 y para que sea de utilidad en nuestro trabajo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo podcast. Chao.